Muy buenos días, mi nombre es Edilberta Bello Castro. Nuestra exposición en el día de hoy está a cargo de los siguientes integrantes: Jenny Carolina Guerrero, Doris Marit Sanzola Trejos, Ronald Estefano Altamar Altuve, César Mauricio Díaz Sánchez. Somos aprendices del Centro de Biotecnología Agropecuario Mosquera CBA. Nuestra ficha pertenece a la 2022-833A de gestión empresarial. Bueno, en nuestro contenido tenemos los siguientes temas a exponer. Dentro de ellos encontramos tipo de mercado, interpretación de índices, oferta exportable y mi tema a cargo, que es análisis, estructura y tipificación del mercado y la competencia. Bueno, no siendo más, empecemos. Análisis del mercado. Se entiende por análisis del mercado como la distinción y separación de las partes del mercado para llegar a conocer los principios o elementos de este. Los mercados que existen en realidad económica son muy diversos y no todos tienen la misma estructura respecto a cuestiones como tamaño de la demanda, número de empresas, tecnología utilizada o existencia de bienes sustitutivos. Esta gran variedad obliga a una categorización de los mercados para facilitar su estudio. Análisis de la competencia. Esta tarea inicia con la cuantificación, dimensionamiento y localización de los competidores, estableciendo la participación que tienen en el mercado en cuanto a tipo de volumen de clientes como en torno a su cobertura geográfica. Se buscará conocer la estructura empresarial y su capacidad productiva, al igual que las estrategias de mercadeo con que están siendo competitivos, las estrategias de venta y servicio al cliente que han venido implementando. Entonces, cuando hablamos de análisis del mercado y análisis de la competencia, queremos integrar también factores como son análisis del macroentorno, análisis microentorno, análisis interno, análisis de mercado objetivo y análisis del consumidor. Entonces, cuando hablamos de análisis del macroentorno, estamos definiendo aquellas fuerzas externas que van a tener un impacto indirecto sobre la organización y que existen independientemente de que haya actividad comercial o no. Debemos tener en cuenta también que la empresa no podrá ejercer ninguna influencia sobre el macroentorno. Por ejemplo, cuando lanzamos X producto al mercado, debemos analizar las distintas variables para que este producto tenga aceptación por el consumidor. Dentro de estas variables tenemos las demográficas, las económicas, las naturales, políticas, tecnológicas y socioculturales. Vamos con el análisis del microentorno. Este análisis nos permite conocer la situación y los cambios de la demanda, la oferta y en la organización la estructura de dicha industria, así como los proveedores con los que vamos a trabajar. Entonces, todos estos factores, como son empresa, competidores, proveedores, intermediarios, clientes y públicos, son factores que podemos manejar, que llegado el caso, alguno de ellos nos falle porque no está encajando bien, podemos solucionar la situación para poder avanzar sin inconvenientes. Entonces, lo más factible que suceda aquí son cambios, porque si un proveedor no me está proveniendo materia prima de buena calidad, pues lo más factible es que lo cambie por uno que de pronto acceda a un mejor servicio. Análisis interno. Se encarga de examinar los diferentes elementos que puedan existir dentro de la compañía para evaluar sus recursos, competencias y ventajas competitivas. Entonces, cuando nos referimos al análisis externo, podemos decir cuáles son esas oportunidades que me da el mercado o que da el lugar o región donde está ubicada mi empresa. Y cuáles son las amenazas que tengan que ver con cuestiones macroeconómicas, políticas o climáticas.
Cuando hablamos de factores internos, nos referimos a que somos buenos en la organización, y las amenazas es todo aquello que debemos mejorar en la organización, pues para seguir cumpliendo nuestros objetivos o metas. Análisis del consumidor. Podemos definir el comportamiento del consumidor al momento de tomar la decisión de un producto o servicio como el análisis del conjunto de actividades que están interrelacionadas para llegar a un mismo propósito, que todas las personas pueden realizar para elegir el producto que deseen y así poder satisfacer todas sus necesidades. Entonces, cuando analizamos al consumidor, estamos analizando aquellos comportamientos, aquellos momentos de decisión que tiene el consumidor a la hora de comprar su producto o servicio. Análisis del mercado objetivo. Este nos proporciona información sobre industrias, clientes, competidores y otras variables de un mercado. También permite determinar la relación entre la oferta y la demanda de un determinado producto o servicio. Entonces, cuando hablamos de análisis de mercado objetivo, también podemos integrar el tipo de segmentación que vamos a realizar para llegar a ese mercado. Estructura del mercado. En la economía, la estructura del mercado, también conocida como la forma del mercado, describe el estado de un mercado con respecto a los oferentes y a los demandantes del mismo. Las formas principales del mercado son competencia perfecta. Bueno, entonces decimos que la competencia perfecta es el grado máximo de competencia. O sea que hay muchas empresas que producen un bien homogéneo idéntico. Aquí estamos hablando de muchos oferentes y muchos demandantes, que no hay barreras de entrada ni de salida. Esto significa que no hay dificultad de que alguna empresa pueda entrar a participar en el mercado, lo mismo que un consumidor. Encontramos homogeneidad en los productos, todos venden el mismo bien. El precio lo pone el mercado en general. Competencia monopolística. Entonces decimos que la competencia monopolística, también llamada mercado competitivo, donde hay una gran cantidad de firmas independientes que tiene una proporción muy pequeña de la cuota de mercado. Esto quiere decir que hay un sistema parecido al de la competencia perfecta en el sentido de que con respecto a la concentración del mercado hay muchos oferentes y pocos demandantes, pero la diferencia reside en que el producto es diferenciado. Por ejemplo, cuando vamos a comer y hay muchos restaurantes, pero también hay muchos demandantes, encontramos variabilidad en las comidas, en precio, cantidad y porciones. Aquí escogemos el que mejor nos convenga. ¿Y qué tanto dinero estamos dispuestos a pagar por ese plato? Bueno, seguimos con oligopolio. Dice que es un bajo nivel de competencia, pocas empresas, con un bien homogéneo, diferenciado. Hace referencia cuando tenemos muchos demandantes, pero pocos oferentes. Dentro de estos pocos oferentes, el producto es importante. No es lo mismo tener un oligopolio puro a uno diferenciado. Cuando hablamos de oligopolio puro, sería cuando esas pocas empresas están ofreciendo exactamente el mismo bien o producto para jugar con el precio. Por ejemplo, las aerolíneas, que por lo general son pocas pensando cuantitativamente. Por lo tanto, encajaría dentro de lo que sería el oligopolio.
que sería pocos oferentes y muchos demandantes. Pero aquí el producto sería el mismo, que es un viaje o el desplazamiento. Bueno, vamos con monopolio. Una empresa ofertando y muchos compradores, por lo cual este oferente tiene gran poder de mercado, en el sentido de que es capaz de alterar el precio del producto, por lo que es el único que puede ofrecerlo. Un ejemplo es cuando vamos a comprar al mercado. Digamos que vamos a comprar cocos y solo hay una sola persona vendiendo este producto, pero hay muchos demandantes. Este señor vende los cocos al precio que quiera por ser el único que vende este producto. Monopolio natural. Se presenta cuando existe una ausencia total de competencia, debido a que dicha puede abastecer al mercado a un coste menor y con calidad mayor que si existiese competencia. Por ejemplo, los servicios de transmisión y distribución de gas en una población, el servicio de telefonía fija, el servicio de distribución de agua potable o la administración de carreteras, los peajes. Oligopsonio. Bueno, en el oligopsonio decimos que hay muchos vendedores y pocos compradores. Solo hay un pequeño grupo de compradores, los cuales pueden fijar las condiciones de compra. Por ejemplo, cuando vamos a comprar zapatos, vemos que todos están vendiendo también lo mismo, pero es una demanda muy baja. Por lo tanto, el demandante coloca el precio y el ofertante, con tal de vender, puede acceder a dejarlo un poco menos costoso. También lo deja menos costoso por lo que la competencia también está de por medio. Por ejemplo, si yo voy a comprar unos zapatos y el señor me lo está dejando, no me le quiere bajar el precio, pues yo me voy a otro lado. Para eso hay distintos lugares ahí. Donde me lo dejen más económicos, ahí los compro. Entonces esto es oligopsonio. Monopsonio. Entonces decimos que monopsonio, cuando hay un solo comprador en el mercado, este comprador es el que regula los precios e impone las exigencias y necesidades respecto al bien o servicio. Por ejemplo, en la obra pública del Estado, que es el único comprador frente a varias firmas constructoras que ofertan sus servicios. Bueno, entonces vamos con tipificación del mercado. El mercado se puede tipificar desde el punto de vista de la oferta y la demanda, pudiendo ser ambos, uno, pocos o muchos. Las situaciones más normales son el monopolio, el oligopolio y la libre competencia. Se da libre competencia cuando ninguno tiene influencia para designar el precio en el mercado, tanto por la vía de la oferta como la demanda. Este sería el mercado idóneo u óptimo. Entonces decimos que cuando hay uno quiere decir que es el mercado, que en ese mercado existe una sola empresa y un solo consumidor, y por ello ese uno tiene influencia para fijar el precio en el mercado continuo de bienes y servicios. Cuando hablamos de pocos, quiere decir que son grupos reducidos de empresas o consumidores y tienen influencia para determinar el precio del mercado. Cuando hablamos de muchos, dice que existen muchas empresas y demandantes y ninguno de ellos tiene influencia para el precio en el mercado diferencial de bienes y servicios. Entonces, decimos que un mercado imperfecto se dará cuando exista
un solo ofertante y muchos demandantes, y recibe el nombre de monopolio. Este monopolio también se podrá dar en el caso contrario, es decir, un solo demandante y muchos ofertantes, y esto recibe el nombre de monoxonio. Cuando se da un solo productor y un solo demandante, ambos tienen el poder y recibe el nombre de duopolio o monopolio bilateral. Cuando se dan pocos ofertantes y muchos demandantes, los ofertantes tendrán más poder para imponer los precios y se le denomina oligopolio. Esta situación es muy común en la actualidad. Uno como ofertante y pocos demandantes, ambos tienen influencia, aunque el ofertante tendrá más y se le llamará monopolio limitado de oferta o monopolio parcial. Cuando se dan pocos con pocos, se le conocerá como oligopolio bilateral. Cuando se da un demandante frente a pocos ofertantes, se le llamará monoxonio limitado de demanda o monoxonio parcial. Cuando se da pocos demandantes frente a muchos ofertantes, se le denomina oligoxonio. Esta explicación ya el profesor no nos había dado en una de sus clases. Entonces esta ha sido toda mi participación de análisis, estructura y tipificación de mercados. Buenos días, mi nombre es Jenny Guerrero y hoy voy a hablar sobre los tipos de mercados que existen. Pero antes de esto voy a hablar un poco sobre qué es el mercado y qué función tiene este. El mercado está compuesto por todos aquellos consumidores o demandantes potenciales y reales de un bien o servicio, a fin de satisfacer ciertas necesidades. De allí que se pongan en práctica diversas técnicas de promoción y oferta sobre determinados consumidores, productos y servicios. ¿Cómo funciona el mercado? El mercado funciona bajo los acuerdos de intercambio y negociación a los cuales llegan los ofertantes y demandantes, los cuales generan un vínculo comercial que debe ser respetado por ambas partes. Estos mercados participan dos personas fundamentales, en este caso el comprador o consumidor y la otra persona es el vendedor o productor. Primero voy a explicar el comprador o consumidor. El comprador o consumidor se trata del demandante de un bien o servicio. Es la persona que se acerca a los mercados con el fin de adquirir un producto que satisfaga una necesidad en particular. Y el siguiente es el vendedor o productor. Se trata del oferente que está dispuesto a recibir dinero a cambio de un bien o servicio y se encarga de vender sus productos o servicios según el valor que considere sea el más alto y que no le genere pérdidas económicas. Bueno, ahora sí vamos a tomar el tema concretamente sobre tipos de mercado. El primero es según su extensión. Aquí se divide en 4 subgrupos y el subgrupo más grande es el mercado total. Este está conformado por la totalidad del universo con necesidades que pueden ser satisfechas por la oferta de una empresa. El siguiente es el mercado potencial, que está conformado por todos los entes del mercado total y están en condiciones de adquirir este producto. Grupos de mercado objetivo. Este está compuesto por los segmentos de mercado potencial que han sido seleccionados en forma específica. Y el siguiente es el mercado real. Este representa el mercado en el cual se ha logrado llegar a los consumidores de los segmentos del mercado objetivo que se han captado. La siguiente forma de mercado es según su tamaño. Aquí hay dos tipos de mercado, que es el mercado mayorista y el mercado minorista. En el mercado mayorista son los que se venden mercancías al por mayor en grandes cantidades. Aquí acuden generalmente los intermediarios o distribuidores para después revenderlos a otros comerciantes. Aquí generalmente un ejemplo de mercado mayorista sería la mayorista macro, donde venden miles de productos y allá acuden, pues como dije, distribuidores mayormente. Y el siguiente es mercado minorista, aquí llamados también abastos, donde se venden en pequeñas cantidades directamente a los consumidores. Un ejemplo de mercado minorista son los supermercados medianos y las tiendas de barrio y demás, pero son pequeñas donde tienen pues acceso directo los consumidores. El mercado es el mercado según los productos ofrecidos. Aquí se dividen diferentes tipos de mercado. El primero es el mercado de bienes de consumo.
Estos están integrados por los individuos o familias que quieren productos para su uso personal. Sus características son compras por sentimiento, venta a través de canales mayoristas o detallistas. Para el fabricante, cada eslabón de la cadena consumidora es un cliente el cual hay que convencer. Y compra individual, que normalmente decide solamente una persona esta compra. Los siguientes son por productos industriales. En este se caracteriza por la compra por racionamiento, origen de rentabilidad. Aquí la mayoría que compran son fabricantes. Estos tienen conocimiento de los clientes y sus necesidades y es una compra colectiva. Y el último son mercados por servicios. Constituye el sector terciario de la actividad económica con un índice elevado de desarrollo. Por ejemplo, los servicios de banca, ventas a plazos, seguros, educación, consultorías, transporte, etc. Otros tipos de mercados, aparte de los que ya he nombrado, en este caso está el mercado de los productores. Los productos no los compran para consumirlos, sino los compran, no los adquieren para transformarlos en otros objetos y los venden como intermediarios. El siguiente es el mercado de los revendedores. Aquí mayormente los clientes son las empresas donde adquieren estos productos y los venden, pero no los transforman. Por último está el mercado de las instituciones oficiales. Se engloban todas las instituciones oficiales y se diferencia de que el proceso de compra no es tan importante el factor económico como el servicio a la comunidad. Aquí algunos ejemplos de instituciones oficiales son las empresas sin ánimo de lucro, como iglesias o hospitales. Por último, están los mercados según el oferente o demandante. En este caso se dividen en 4. El primero es el monopolio. En esto solamente los consumidores no pueden optar por otro bien o servicio, ya que no existe competencia. Un ejemplo de esto es Microsoft. El siguiente es el oligopolio. Aquí hay pocos distribuidores, pocos vendedores, pocos productores que puedan abastecer un recurso de un bien o servicio. En este caso son los fabricantes de automóviles diferenciados. El siguiente es el monopsonio. Aquí hay un único demandante, pero pueden existir uno o varios oferentes. Un ejemplo de eso son las obras públicas, ya que el gobierno es el demandante y hay diferentes contratos de diferentes oferentes. Por último está la competencia perfecta. Significa que ninguno de los agentes puede influir en el precio de bien o servicio y que son precios aceptantes. Un ejemplo de estos son los fabricantes de pan o los agricultores. Todo sobre los tipos de mercados que hay. Ya mi compañero va a explicar más a fondo sobre lo que es el monopolio y el oligopolio, qué características tiene y las consecuencias de aplicar ese tipo de mercado. Muchas gracias. Muy buenos días, profesor Dario y compañeros. El día de hoy pues yo le vengo a hablar sobre el tipo de mercado según el número de oferentes y demandantes, o también conocido como según la competencia. Entonces empecemos. Primero tenemos el monopolio y oligopolio, ya que son dos puntos importantes en este tipo de mercado. Entonces, estas son estructuras de mercado económico que se dan cuando existe una competencia imperfecta dentro del mercado. En los casos de competencia imperfecta no existe un equilibrio natural entre la oferta y la demanda para determinar los precios de los bienes o servicios. Entonces, para entender un poco mejor sobre lo que es monopolio y oligopolio, se explicarán a continuación. Primero empezamos con el oligopolio. El oligopolio es un modelo de mercado en el que solo existen unos pocos productores, distribuidores o vendedores de un determinado recurso, bien o servicio. Pero usualmente este tipo de empresas suelen ser muy grandes, empresas ya reconocidas a nivel internacional y que usualmente también tienen un gran control sobre el mercado en el cual están ubicados, o sea, el tipo de recurso, el tipo de servicio o producto que venden en el mercado. También usualmente estas empresas trabajan juntas, trabajan en cooperación para evitar que otras empresas pequeñas logren llegar al nivel en el que ellas están, es decir, logren posicionarse en el mercado en el que están. Entonces un ejemplo de esto podría ser la Pepsi y la Coca-Cola. Son dos empresas que venden el mismo producto, en este caso refrescos, gaseosas, y pues trabajan en conjunto para evitar que otras empresas que vendan también el mismo producto
logre posicionarse al nivel en el que ellas dos están. Entonces, la idea del oligopolio es esto, de que las empresas grandes trabajen en conjunto para evitar para evitar las competencias y así poder tener control del mercado a nivel internacional, perdón. Entonces, la característica del oligopolio es que hay pocas empresas productoras o que también brindan servicios. Por lo tanto, estas empresas pueden tener muy poca competencia o simplemente la competencia es nula. El producto que pueden vender puede ser idéntico o similar. Es decir, como por lo menos Coca-Cola y Pepsi, que su producto son dos empresas diferentes, pero su producto es el mismo, que en este caso es gaseosas. Las barreras de entrada, sobre todo las presentes de las órdenes gubernamentales y de las propias oligopolistas. Y la capacidad de fijar precios. Con esto de la capacidad de fijar precios es que ya cuando existe un solo precio establecido de un producto o servicio, todas las empresas tienen que venderlo al mismo precio. Es decir, ninguna puede modificar el valor de sus productos. Y por último, la interdependencia entre los oligopolistas. Entonces, tenemos los tipos de oligopolio. Primero tenemos el oligopolio de demanda u oligopsonio, que es que cuando hay muy pocos consumidores o demandantes y muchos oferentes. Un ejemplo de esto puede ser los cines, que los cines usualmente existen muchas películas a nivel mundial, pero ¿qué sucede? Hay muy pocas empresas que se dedican a este tipo de tener las salas, de tener el ambiente para poder realizar esta actividad. Entonces, por otro lado está el oligopolio bilateral, que el oligopolio bilateral quiere decir de que solo existe un solo cliente o un solo comprador y existen una gran variedad de oferentes. Como en este caso, un ejemplo puede ser el Estado. El Estado usualmente, el mercado de las armas. En ese tipo de mercado, usualmente el Estado es el único comprador, ya que este producto no es algo que se compre a nivel público. Entonces, existen muchas empresas que se encargan del diseño, de la manufactura de armas, pero solo el Estado es lo que lo va a comprar. Cabe resaltar también de que el oligopolio bilateral tiene como un cierto parecido al monopsonio, ya que el monopsonio también tiene algo de similitud con respecto a lo que es la parte de que es un solo comprador y varios oferentes. Y por último tenemos el duopolio, que en este caso es cuando dos empresas controlan el mercado. Esto también se podría interpretar como una transición de monopolio a oligopolio. Un ejemplo del duopolio puede ser, como acabo de decir hace rato, la Pepsi y la Coca-Cola, que son dos empresas que son muy grandes y ellas tienen el control del mercado con respecto al producto de gaseosas. Entonces, ahora con el monopolio. El monopolio es un modelo de mercado económico en el que existe un solo productor, distribuidor o vendedor de un bien o servicio. En el monopolio los consumidores no pueden optar por un bien o servicio sustitutivo ya que no existe la competencia. En esto quiere decir de que las personas, por mucho que quieran adquirir un servicio o un producto que venda una empresa la cual es un monopolio, no existe una competencia a la cual puedan acceder a ese mismo producto pero que la venda otra empresa. Entonces, un claro de esto puede ser la firma de Pierce, que es una empresa de la cual se encarga de la explotación y la comercialización de diamantes. Esta empresa controló durante varios años cómo es la producción y también los precios de los diamantes. Es decir, la empresa fijaba los precios de los diamantes que ellos mismos producían y fue la única empresa que realizó la distribución de dicho producto. Es decir, ellos no tuvieron ningún tipo de competencia. Entonces, las características del monopolio es que existe una única empresa productora y vendedora del producto y servicio, como acabo de decir. No existen bienes o servicios sustitutos. Es decir, si uno quiere obtener el mismo bien o servicio, no de la empresa que hace parte del monopolio, no existe otra a la cual la persona pueda acudir. Entonces, el número de compradores es grande y está atomizado, ya que como es una única empresa, los compradores
como lo dice aquí, son grandes y, bueno, sus compradores son grandes. Es muy rígida, barreras de entrada al mercado. El monopolista tiene poder para fijar el precio. Con esto es que la empresa puede elegir a qué precio va a vender sus productos o servicios. Es decir, no va a haber impedimento de que la obligue a venderla a un precio establecido, sino ellos mismos eligen sus precios. Y no hay movilidad perfecta de los factores de producción. Por último, el concepto de la curva de la oferta no aplica para el monopolista. No tiene sentido preguntar qué producción realizarán a diferentes precios. Entonces, ahora tenemos los tipos de monopolio. Primero tenemos el monopolio puro, que el monopolio puro es una industria formada por una sola empresa, que elabora un producto del cual no hay sustitutos cercanos, cuando existen apreciables barreras de entrada a dicha industria. El monopolio natural es una empresa que experimenta economías de escala crecientes en un amplio margen de producción, lo que le permite suplir el mercado entero a un precio más bajo que el que pudieran ofrecer dos o más empresas. El monopolio legal es el mercado en el cual la competencia y la entrada de nuevas empresas están restringidas por la concesión de una franquicia pública, una licencia gubernamental, una patente o por derechos de autor, también llamado artificial. El monopolio de emisión es una concesión en exclusividad a una entidad financiera a la puesta en circulación de billetes. El monopolio de demanda es el mercado en el que solamente existe un comprador y numerosos vendedores, también llamado monopsonio. La monopolio de oferta, mercado imperfecto donde existe un único vendedor y numerosos compradores. El monopolio discriminador de precios. El productor y vendedor que ofrece sus productos en distintos mercados y a distintos precios, distinguiendo diversos tipos de compradores. Se pretende con ello reducir la pérdida de eficiencia que provoca. El monopolio fiscal es el que tiene conferida por el Estado la producción y o venta de un producto en exclusividad con el fin de recaudar determinados impuestos. El monopolio bilateral. Cuando existe un solo vendedor y un solo comprador, la cantidad de negociación y el precio dependen de la capacidad de negociación entre oferente y demandante. El monopolio diferenciado se produce cuando una empresa ofrece el mismo bien a diversos compradores a precios distintos durante el mismo periodo de tiempo. Y por último, el monopolio gubernamental. Es el que ejerce el gobierno sobre determinados productos como alcohol, tabaco o petróleo. La presión fiscal ocurre en la etapa de comercialización y provoca una situación de monopolio frente a los consumidores y monopsonio frente a los productores. Entonces, ya terminado aquí, viene ahora sobre un poco el monopsonio. El monopsonio es una estructura de mercado en donde existe un único demandante o comprador, mientras que pueden existir uno o varios oferentes. Por lo tanto, el mercado se considera en competencia imperfecta. Entonces, algunas características del monopsonio es que se caracteriza porque ese único demandante del mercado se enfrenta a una curva de oferta con pendiente positiva, lo que significa que mientras mayor sea la cantidad de producto o servicio que quiera comprar, más alto será el precio que debe ofrecer. Esa puede ser una característica del monopsonio. Ahora, un ejemplo de esto es que, como en la obra pública o la industria de armamento pesado, que ya existe una situación normal de competencia entre los oferentes de empresas constructoras o fabricantes de tanques, pero solo existe un consumidor, que en este caso sería el Estado. También son los servicios o bienes públicos, como por ejemplo los trajes de bomberos, solo hay un demandante de trajes de bomberos. Entonces, como acabo de decir hace rato, el oligopolio bilateral y el monopsonio tienen como ciertas similitudes, ya que pues solo puede existir un solo comprador, pero diferentes oferentes. El oligopolio es un tipo de mercado donde hay pocos demandantes, aunque sí puede existir una gran cantidad de oferentes. Por tanto, el control y el poder sobre los precios y las condiciones de transacción reside en los compradores. Entonces, características del oligopolio. Algunas de estas son que es una situación de competencia imperfecta debido a que tal como se ha visto, hay actores en este caso, los que son los compradores, y que pueden ejercer poder sobre las condiciones del mercado. Las empresas son interdependientes.
Con esto quiere decir que las políticas que llevan a cabo cada una de ellas tiene repercusión de una manera directa en el resto. Y por último, los productores de este tipo de mercado suelen ser homogéneos. Entonces, un ejemplo del oligopsonio es que con esto podemos encontrar que en algunos mercados de alimentación, donde hay casos en los que grandes distribuidores de alimentación ejercen poder sobre los productores, los cuales son muchos más en número, pudiendo así controlar la compra de un producto. Y por último tenemos la competencia perfecta. La competencia perfecta es un mercado que significa que ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o servicio, es decir, tanto los vendedores como compradores son precios aceptantes. Algunas características de estas son la libre concurrencia. Las empresas de una competencia perfecta son precios aceptantes. Pues esto quiere decir que existe un gran número de compañías y ninguna tiene capacidad para influir en el precio, provocando una situación idílica en la que se maximiza el bienestar de todos los participantes. Segundo, el producto es homogéneo. La competencia perfecta exige la necesidad de que haya un producto homogéneo y poco diferenciable entre competidores. La otra es que la información es perfecta. Para que exista un producto homogéneo, es vital que la información sobre precio y producto sea perfecta. En otras palabras, los datos deben ser transparentes y claros. La ausencia de barras de entrada o salida. La ausencia de barreras de entrada o barreras de salida en un entorno de competencia perfecto deben ser prácticamente nulas. Con esto quiere decir que cualquiera puede entrar en el negocio si así lo desea o abandonarlo sin que ello suponga un gran despliegue de recursos. Y por último, las consecuencias del monopolio o oligopolio. Lo que sucede con este tipo de puntos de monopolio y oligopolio es que suele acarrear un empobrecimiento del mercado y un debilitamiento en este sector de la economía. La falta de competencia genuina puede generar una falta de innovación o mejora de los servicios brindados por parte de las empresas. En estos modelos el productor posee todo el control y muy poco riesgo. El consumidor sale perdiendo porque la falta de competencia o la competencia desleal ocasionan una suba de los precios y una merma en la producción. Entonces, en conclusión es que el oligopolio y el monopolio son mercados de que pues, como decía al principio, solo se utilizan cuando de verdad es necesario. Entonces, no habiendo nada más que decir, pues muchas gracias por su atención y muy buenos días. Mi nombre es César Díaz y hoy vengo a presentar la interpretación de índices. Dice, los indicadores de mercado son resultados de cálculos efectuados con datos extraídos de la base de datos financieros, de costos, de precio, etc. Básicamente, lo que nos da a entender el párrafo anterior es dar a conocer a través de números la relación entre dos cantidades que por lo general está dando en porcentajes. Ok, un ejemplo muy de la vida diaria es este. Es el indicador de capitalización bursátil, que se obtiene a través de la multiplicación del precio de cierre de la acción por la cantidad de acciones de la empresa. Aquí hay algunos índices para presentar. El primero es la liquidez corriente. Dice, por cada peso de pasivo corriente que posee la empresa, cuenta con un respaldo de 1003 en el activo corriente. La segunda es la liquidez ácida. Por cada peso que se dé en el pasivo corriente se cuenta 0.751 para su cancelación, sin necesidad de acudir a la realización de inventarios. El tercero es la capital de trabajo. Es el excedente de activos corrientes que le queda a la empresa una vez cancelados los pasivos corrientes, en calidad de fondos remanentes, para operar en forma normal. En este caso el monto remanente es de 10.670. El siguiente es el plazo medio de cobro.
El índice nos está señalando que las cuentas por cobrar están circulando en 35 días. ¿Esto qué nos indica? Nos indica el tiempo promedio que tardan en convertirse en dinero en efectivo. Ok, la siguiente es la rotación a cobrar, que es el Riegoland. Riegoland tuvo 10.271 rotaciones de sus cuentas por cobrar. La rotación, ¿cierto? Ok, el endeudamiento. Por cada peso que la empresa tiene en el activo debe 0.763 pesos. Debe 0.763. La financiación o inmovilización. Dice, representa que por parte de la financiación es realizada por la empresa y que por parte lo es por terceros, con un valor menor a 1, entre paréntesis 0.597. El patrimonio neto financia una parte del activo corriente, mientras que el resto es financiado por terceros. El plazo medio de inventario. Esto quiere decir que los inventarios van al mercado de cada 40 días. Y esto ya sería todo. No, miento. De la explicación anterior dice, por lo tanto, gran parte de las explicaciones sobre datos financieros de precios, de costos, características, parámetros y demás se aplican también a los indicadores de mercado. Para la comprensión de indicadores de mercado, además de los datos financieros y los precios, conviene agregar más los tópicos. Los resultados obtenidos por sí solos no tienen mayor significado. Se deben relacionar unos con otros y se comparan con anteriores años, y con esta información se da más significado para sacar una conclusión más efectiva y real sobre la situación financiera de la empresa. ¿Esto qué nos quiere decir? Que debemos comparar con anteriores años para dar un resultado más significativo y pues que se pueda concluir más la situación real financieramente de la empresa. Ok, esto ya sería todo. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Entonces yo voy a hablar sobre la oferta exportable. La oferta exportable de una empresa es más que asegurar los volúmenes solicitados por un determinado cliente o contar con los productos de satisfacción requeridos por los mercados de distintos requerimientos. También tiene que ver con la capacidad económica, financiera y de gestión de la empresa. Esto básicamente se basa en los productos y servicios que la empresa puede ofrecer a nivel internacional. Las partes del producto exportable. Ahí se divide en tres partes. Uno es la disponibilidad del producto, que es básicamente lo que la empresa tiene para ofrecer y las cantidades que tiene para exportar, o sea, para no quedar mal con el cliente final. Dos es la capacidad económica y financiera de la empresa. En este se basa que la empresa cuente con los recursos necesarios para suplir la exportación, o si no, cuente con un soporte financiero que puede suplir los gastos de precio que sean competitivos. La capacidad de gestión. En la capacidad de gestión, la empresa debe desarrollar una cultura de exportación con objetivos claros y concisos y tener en cuenta y bien claro las debilidades que estas operaciones suelen tener. También el conocimiento de las capacidades de la empresa. O sea, en este caso, la empresa debe tener muy claro el soporte que tiene hacia la exportación y qué tanto puede suplir un tipo de exportación. La oferta de bienes y servicios va más allá de producir en sí, pues involucra cuanto capacidades de la empresa, la productiva, la económica, financiera, la de personal y de gestión. En este conjunto de capacidades, esta implica la posibilidad de ser competitivos en los mercados internacionales. El producto compite en precio y calidad de los importados. El producto
también debe de llevar un precio justo, cosa de que la empresa pueda competir y no quedar por debajo del nivel de los más exportadores. El proceso de producción compite en eficiencia y confiabilidad de los extranjeros. O sea, que este tipo de producto sea de total satisfacción para el cliente final, para el mercado extranjero en este caso. El control de calidad y sus proveedores es competitivo respecto de los competidores extranjeros. Tiene personal que puede hablar bien y escribir el inglés. O sea, se requiere de una persona que sepa hablar este idioma para que se dé a entender, para hacer los pedidos y las exportaciones del producto. Cuenta con materia prima de calidad requerida para su proceso de producción cerca de su empresa. Conoce al personal donde se está exportando, se pretende exportar. Tiene metas y objetivos de productividad claramente conocidos por toda la organización. En este caso, entonces, como estamos aquí evidenciando aquí en la presentación, aquí por ejemplo hay unos productos de exportación como lo pueden ser las frutas, como las manzanas, las piñas. En el tipo de pescados también el pescado se exporta, que también es básicamente procesado para sacar lo que es la harina del pescado. Y ya como todo el mundo lo conoce, nuestro producto colombiano, que es el café. El café es requerido a nivel mundial, entonces nuestro café es el primordial consumo internacional, es el que más se exporta, se puede decir en estos momentos. Y ya ahora último se ha innovado con la exportación del aguacate Hass, que favorece a una gran parte de productores de este tipo de fruto, y el cual se ha creado esta exportación para suplir la necesidad y la economía de las familias colombianas, quienes se dedican a este tipo de producto. Esta es mi presentación, muchas gracias. A continuación vamos a realizar una actividad o ejercicio en clase donde pondremos en práctica todos los conocimientos ya adquiridos anteriormente. Como podemos observar, acá hay un cuadro donde se representan 6 formas o tipos de mercados según los oferentes o demandantes. Y para cada uno hay 4 preguntas. En este caso vamos a responder las preguntas para cada tipo de mercado. Por ejemplo, en la primera pregunta donde dice cuántos demandantes hay, vamos a colocar si tiene muchos o pocos demandantes. Esto también aplica para la pregunta de cuántos oferentes hay. Para la siguiente pregunta, donde dice si pueden influir las empresas en el precio, vamos a colocar si influye o no influye la empresa a la hora de colocar el precio a los productos que ellos ofrecen. Y luego colocaremos un ejemplo para cada tipo de mercado de empresas que conozcamos que apliquen este.